Muy buenos días, martes 13 de enero y titulamos nuestra columna de hoy, día 764, Venezuela y su patético socialismo tropical del siglo XXI. El socialismo que pensaron Marx no era una estética ni una identidad cultural, era un proyecto de transformación material de la sociedad, con eje en la organización consciente de la clase trabajadora, la planificación de la producción y la ruptura efectiva con la lógica del capitalismo. En América Latina, ese socialismo se tropicalizó, se volvió relato, épica nacionalista, liturgia popular y liderazgo carismático, sin tocar los cimientos económicos que Marx había identificado como el corazón del problema, sin reemplazar tampoco un sistema de asignación de recursos orientados por el mercado a otro planificado. De ese divorcio entre la teoría y la realidad nació una criatura nueva, híbrida, contradictoria, que ya no se parece al socialismo histórico y concentra rasgos de tiranía. Marx dice en su célebre libro, una frase que ya todos conocen, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, que en realidad es la toma de Hegel, y esa mutación de épica revolucionaria a caricatura grotesca es quizá la mejor forma de entender el llamado socialismo latinoamericano del siglo XXI. Durante décadas, incluso los soviéticos miraban con desconfianza a lo que llamaban el marxismo silvestre tropical. El Che Guevara mismo era visto con escepticismo por Moscú. Para ellos, la idea de que en estas latitudes pudiera desarrollarse una estrategia seria de planificación socialista parecía más una postal exótica que un proyecto histórico consistente. En el corazón de la ex Unión Soviética, a metros del Kremlin, el más grande edificio de su capital Moscú era la Gosplan, que se traduce como del ruso Ministerio de Planificación. Una maquinaria burocrática colosal, integrada por algunos de los mejores matemáticos y economistas del planeta, capaz de coordinar la producción de un país continental y al mismo tiempo poner un hombre en el espacio antes que nadie. Los logros de la ex Unión Soviética fueron palpables y convirtieron a Rusia en una potencia. Sin duda, sin la Revolución Rusa del 17 o la Revolución de Mao en el 49 en China, ni Rusia hubiera salido del atraso económico, ni China. El empuje revolucionario de las masas, el control revolucionario de la producción, logró algo muy difícil en esos países que estaban muy atrasados, que quemen etapas de su desarrollo y salten hacia adelante, rompiendo la lógica de la división de la producción internacional propia de la globalización. Pero el llamado socialismo del siglo XXI, en cambio, no logró romper el lugar económico que estos países tenían. Tampoco logró Cuba, más allá de los avances en materia educativa y de salud. Reemplazó la venta de azúcar a Estados Unidos por la venta de azúcar a la ex Unión Soviética. En el caso de Venezuela, el país fue llevado a una catástrofe económica. Los cubanos que custodiaban a Maduro los primeros días de enero no pudieron matar ni a un solo soldado norteamericano. Y las Fuerzas Armadas Bolivarianas ni siquiera dispararon un tiro contra un helicóptero extranjero. Todo el relato épico se disolvió en un silencio humillante cuando hubo una confrontación con Estados Unidos. Esto, comparado con el peligro mutuo que representaba la ex Unión Soviética y Estados Unidos, refuerza la idea de la farsa, de la comedia, frente a lo que fue una verdadera disputa geopolítica. Aclaramos que nada de lo que ocurrió en Venezuela, ni la deriva autoritaria del chavismo, ni el colapso económico, ni la degradación moral de su dirigencia puede ser utilizado para legitimar la intervención militar de una potencia extranjera. Los bombardeos, la captura de un presidente por fuerzas extremas y la ocupación de facto del territorio constituyen una violación flagrante del derecho internacional y de los principios básicos de la soberanía que rigen la convivencia entre las naciones. Aceptar esa lógica implica retroceder décadas en la historia de América Latina, a la época en que los problemas internos de nuestros países se resolvían desde Washington a fuerza de marines, bases militares y gobiernos títeres. Que el chavismo haya fracasado no convierte a Estados Unidos en un árbitro moral ni político del continente. Al contrario, reinstala la tradición imperial que ha sido una de las principales fuentes de inestabilidad, resentimiento, dependencia de la región y surgimiento de movimientos como el socialismo del siglo XXI. La irrupción de gobiernos como el de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa reabrieron una discusión histórica de la izquierda latinoamericana que venía del marxismo clásico. A pesar que los nacionalismos son contrarios a la idea del internacionalismo obrero que sostenía Marx, sectores de la izquierda sostuvieron que no había alternativa por fuera del sentimiento nacional popular que atraviesan las masas, por lo que solo participando del corazón de esos gobiernos se podría avanzar en un sentido socialista.
Vamos a una genial parodia de la película Bananas de Woody Allen, una sátira de 1971 en la que un empleador, tras ser abandonado por su novia, viaja a la República Ficticia de San Marcos y se ve envuelto en una revolución, terminando como líder provisional de la dictadura bananera, parodiando las revoluciones latinoamericanas. Una escena de Bananas de Woody Allen, son 40 segundos. Bien, amigo mío. Lo hemos hecho. Usted lo ha hecho. Y usted, todos nosotros. Por fin este simpático país podrá descansar al sol de una verdadera democracia. Una tierra donde ningún hombre es mejor que otro, donde hay igualdad de oportunidades y respeto por la ley y el orden. Ahora la ley soy yo, amigo. Sí, pero pronto habrá elecciones libres y la gente podrá elegir a sus propios jefes. Usted puede dimitir voluntariamente y volver a trabajar como agricultor. ¿Qué le pasa? ¿Se ha puesto serio? Esta gente son campesinos, demasiado ignorantes para votar. Pero tienen sentido común. Ahora soy yo quien gobierna este país. No habrá elecciones hasta que yo lo decrete. Bueno, ahí estamos. Ayer entrevistamos en este mismo programa a Jaime Durán Barba, quien sostuvo una posición nítida contra cualquier forma de autoritarismo. Equiparó sin matices a Videla, Maduro y Ortega. Dictadura militar es dictadura militar. Sin embargo, para explicar por qué algunas dictaduras caen y otras resisten, compara con Irán y con la Alemania Oriental, cuando la sociedad está masivamente en contra del régimen, se derrumba, aún teniendo detrás enormes fuerzas armadas. En Venezuela subraya la herencia material y simbólica que dejó el chavismo durante la era de Chávez, como una enorme cantidad de recursos descomunales. Por ejemplo, el barril de petróleo pasó de $10 a $100, se pudo financiar misiones sociales, casas gratuitas, transferencias dentro y fuera del país. Eso dejó una base social y emocional que no desaparece un día para el otro. Además, sostuvo que la política agresiva de Trump es contraproducente porque empuja las simpatías contra los bombardeos en Venezuela. Pero además, Jaime aportó una definición clásica del socialismo del siglo XX. La revolución tiene sentido cuando es un proyecto mundial. Escuchémoslo al propio Jaime Durán Barba explicando por qué no funcionó el marxismo o el socialismo del siglo XXI. Yo creo que lo de Cuba es un escombro que está flotando en el mar de los Sargazos y que está destinada a hundirse. No tiene ninguna posibilidad. Porque además la revolución tuvo sentido cuando era mundial. Lógico. Esta revolución bolivariana o la revolución de Correa en Ecuador o la de Evo en Bolivia eran revoluciones nacionalistas. Y yo creo que si hay algo contrapuesto al pensamiento revolucionario es el nacionalismo y la religiosidad iraní, nada más distante que del pensamiento de Marx que el chiismo. Clarísimo, ¿no? La discusión de la izquierda en torno al llamado socialismo del siglo XXI es una reedición de los debates que atraviesan el movimiento socialista frente a Perón, Vargas, Cárdenas o Paz Estenssoro en el siglo pasado. Ya entonces se discutía si estos regímenes nacionalistas podían ser un puente hacia el socialismo, si por el contrario eran un obstáculo estructural. El propio Perón reconoció en varias de sus declaraciones que era necesario dar concesiones a la clase trabajadora para que no se radicalizara hacia un proyecto de socialismo. Por el contrario, el chavismo se presentó abiertamente como un socialismo del siglo XXI. Y de allí nació la idea del llamado socialismo nacional, la idea de que la clase trabajadora debía subordinarse durante un largo periodo a liderazgos nacionalistas, porque todavía no estaba madura para una revolución socialista obrera, como la propia de Marx. En el plano económico, estos gobiernos se asentaron en el capitalismo de Estado. El Estado pasó a gestionar ramas claves de la economía, pero sin romper con la lógica de valor ni con la propiedad privada, como sí pasó en la ex Unión Soviética, también en Cuba, aunque Cuba lo hizo gracias a que existía como polo gravitatorio la ex Unión Soviética. Probablemente sin la existencia de la ex Unión Soviética jamás hubiera llegado a ninguna expropiación de la producción en Cuba. Recordemos que Fidel Castro y el Che Guevara ingresaron al Partido Comunista recién luego de la toma del poder en Cuba. La revolución de Fidel comenzó como un levantamiento contra Batista, es decir, como un reclamo republicano y democrático frente a la dictadura militar. Todas comienzan así, gritando libertad y a favor de la democracia, como lo hace Trump en este momento. Apostar a que de allí emerja el socialismo representó incorporar algo que jamás se le hubiera ocurrido a Marx: reemplazar la construcción de una alternativa socialista obrera con una organización, como ocurrió en Rusia,
con los soviets por la esperanza de un grupo cerrado, militarizado, burocrático, que haga la revolución y el socialismo. Diosdado Cabello, que es nuestro personaje de la columna de hoy, probablemente el sucesor de Maduro en la conducción del movimiento chavista, representa el arquetipo del dictador populista socialista tropical. Vamos a una escena un tanto machista en cómo él se burla de Corina Machado en el programa que tiene la televisión venezolana. Escuchémoslo. Yo no me aguanto la curiosidad. No, yo tengo que ver qué es lo que hay aquí. Porque yo me asomé aquí. Duro arrugado. Veo una inyección aquí. Diazepam. No, diaceguay. Aloperidol. Eso es antipsicótico. Y esquizofrenia. Esas carteras tienen, ¿cómo se llama? Secreto. Registren la cartera de una mujer porque usted cuántos espacios tiene. Bueno, esto es televisión venezolana, el señor ministro de Interior burlándose de la luego premio Nobel. Diosdado Cabello nació en 1963 en el estado de Monagas. Cabello proviene de una familia de clase media, se formó en la Academia Militar, allí conoció a Hugo Chávez, a quien siempre describió como su mentor, padrino, protector político, y esa relación de devoción personal con el líder bolivariano marcó su ascenso dentro del movimiento, que terminaría dominando la política venezolana. La vuelta de la vida. En febrero de 1992 participó del fallido golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, encabezado por Chávez, y por su bajo rango evitó la cárcel, pero quedó marcado como parte del núcleo conspirativo que luego capitalizaría el desgaste del sistema político tradicional. Vamos a colocar en la pantalla la imagen de aquel momento, el grupo de Chávez, podríamos decir, se parece bastante a los caras pintadas de Argentina. Tras la llegada de Chávez al poder, en 1998, Diosdado Cabello se convirtió en uno de los principales operadores del nuevo régimen. Fue ministro, secretario de la Presidencia y más tarde ocupó carteras estratégicas como la de ministro de Interior, de Infraestructura, donde tejió redes con el control sobre la administración pública, sobre los servicios de inteligencia, sobre los aparatos de seguridad. El momento que selló su condición de hombre fuerte ocurrió durante el golpe a Chávez, en este caso, en el año 2002, abril del 2002. Mientras Chávez estaba detenido, Cabello logró mantenerse oculto. Durante unas horas reapareció cuando las movilizaciones populares reclamaban el regreso del líder bolivariano y llegó a ejercer la presidencia de manera interina. Fue él quien ordenó el rescate de Chávez en la madrugada del 13 de abril, lo devolvió al poder en un gesto de lealtad que nunca fue olvidado por Chávez. Esa fidelidad fue ampliamente recompensada. Chávez lo convirtió en una pieza central del aparato político y militar del chavismo, confiándole áreas sensibles del Estado. Desde el Ministerio de Interior, Cabello pasó a controlar las estructuras de inteligencia, a consolidar su influencia inclusive dentro de las Fuerzas Armadas. En 2004 fue electo gobernador del estado de Miranda, donde permaneció hasta el 2008 cuando fue derrotado por Enrique Capriles, una derrota que marcó uno de los pocos reveses en su carrera. Vale mencionar que todavía la deriva no era antidemocrática, ¿no? O sea, el chavismo perdía elecciones y aceptaba las derrotas, muy distinto a lo que fue en la etapa de Maduro. En el 2012 llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional, cargo que repetiría por distintos periodos, convirtiéndose en uno de los funcionarios con mayor peso institucional. Y desde ese lugar, Cabello se consolidó como jefe del ala dura del chavismo y referente indiscutible del sector militar dentro del esquema chavista. Su figura también estuvo rodeada de denuncias por enriquecimiento, acumulación de fortuna millonaria, lo que alimentó la imagen de un dirigente que no solo detenta poder político, sino también económico. Y para muchos opositores, Diosdado Cabello representa la síntesis entre el Partido del Estado, las Fuerzas Armadas y los negocios. Por eso algunos analistas sostuvieron
que por las características que tuvo la captura de Maduro con licencia de militares venezolanos por un año nuevo y la falta de defensas antiaéreas, debió haber habido un pacto en el que tuvo que haber participado Diosdado Cabello. De hecho, hicimos un título de que era artífice necesario Diosdado Cabello. Veamos sus primeras declaraciones patrullando junto a una pequeña delegación militar tras la captura de Maduro, que es parte de esta situación patética. Llamo a la calma, dice. En otro lugar llamó a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Y más allá de uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado. Bueno, el viernes pasado, en este mismo programa, el politicólogo y escritor venezolano Walter Molina dijo que la liberación de presos políticos en Venezuela está deliberadamente entorpecida por el núcleo duro del chavismo, en especial por Diosdado Cabello, a quien señaló como el principal obstáculo para cualquier transición real. Según relata, familiares detenidos fueron contactados con falsas promesas de liberación y pasaron más de 24 horas aguardando sin información concreta. Para Molina, esa conducta no es caótica, sino parte del mecanismo del castigo sádico. El politicólogo explica además que el régimen fragmentó el sistema de detención en feudos personales. Vamos a escucharlo en sus propias palabras. El principal obstáculo es Diosdado Cabello. El principal obstáculo, sin duda alguna, es Diosdado Cabello. De hecho, las liberaciones, como entiendo hasta este momento, que muchas de las liberaciones que se anunciaron ayer llamaron a familiares, porque además el chavismo es sádico, porque odia a los venezolanos, porque son unos criminales, llamaron a muchos familiares para decirle, mira, tu papá, tu hermano, tu hija va a salir de prisión, puedes ir a X lugar donde está secuestrada y están ahí desde hace 24 horas, ¿no? Pasaron toda la madrugada y todavía no saben, en algunos que dijeron ve a este lugar y en realidad no estaban en ese lugar, pero eso está ocurriendo porque además hay problemas con los presos políticos, porque en Venezuela hay presos políticos dependiendo de personas, hay presos políticos de los que eran de los Maduro, hay presos políticos de Diosdado Cabello, hay presos políticos de Delcy Rodríguez, entonces Diosdado no quiere entregar a los suyos, no, que son muchos, que además fundamentalmente son militares, y estamos en esa situación. Yo creo que él, por supuesto, va a ser un obstáculo. Él ya ha sido, digamos, no sé si amenazado o advertido por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver si cumplen esto, si él sigue siendo una piedra de tranca. Diosdado Cabello es el principal problema entonces, pero hay un punto en el que el análisis político se queda corto y empieza a emerger otra dimensión del poder, la del delirio personal, la degradación moral, la patología del mando sin límites. Cuando los liderazgos dejan de ser apenas autoritarios o estratégicos y pasan a estar regidos por la humillación, el sadismo, el goce, el sufrimiento ajeno, ya no alcanza con explicarlos ideológicamente, por intereses o por correlación de fuerzas. En ese umbral de la política empieza a parecerse menos a la historia contemporánea y más a una tragedia antigua, donde el poder absoluto se confunde con la locura. En el caso de Diosdado Cabello deja de ser no solo un operador político y comienza a razonar como un arquetipo de lo más viejo, del tirano clásico, en que la historia tiene ejemplos llamativos, como Calígula cuando nombró a su caballo, por ejemplo, ministro y gobernó entre el 37 y el 41 a.C. y quedó con el poder sin freno. Llegó, como decíamos, al trono con entusiasmo popular tras el gobierno de Tiberio, al que liberó incluso muchos presos políticos y prometió restaurar las virtudes republicanas, pero pronto ese clima se desvaneció. Lo sucedió Suetonio y Dion Casio, que sufrió una mutación marcada por la crueldad, el derroche, los delirios y la divinidad. Mandó ejecutar a los senadores por sospechas mínimas, humilló a la aristocracia, despilfarró el tesoro en extravagancias, como la célebre intención, decíamos, de nombrar cónsul a su caballo.
En enero del 41 fue asesinado por la Guardia Pretoriana. Con solo 28 años dejó un legado de trauma en un poder convertido en una monarquía sin límite. Casualmente Diosdado Cabello era quien amenazaba a Alberto Fernández con que no se le subiera el poder a la cabeza apenas asumió. Vamos a escuchar un video, 1 minuto 32 segundos, del momento en el que Diosdado Cabello amenaza a Alberto Fernández recién asumido, 28 de agosto de 2019. Argentina. Hubo elecciones en Argentina. No, yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Ahí hay un pueblo que le dice no al neoliberalismo. No defrauden a ese pueblo. El único que entendió eso fue Néstor Kirchner. Lo entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo en Argentina. Después del desastre, tuvieron como 5 presidentes en casi nada de tiempo. Y Néstor Kirchner entendió lo que estaba ocurriendo en Argentina. Se ganó el corazón de los argentinos, y no solo de los argentinos, sino de los revolucionarios y revolucionarias de todo el continente, por su valor, por su esfuerzo, por su desprendimiento, por su entrega y por no caerse a coba. Por no caerse a coba. No, porque hay unos que después que llegan ahí se olvidan de que solos no podrían jamás. Aquí nosotros podemos contra el imperio si nos mantenemos unidos. Desde la Patagonia hasta el Río Grande tenemos que estar unidos nosotros. Bueno, el llamado socialismo del siglo XXI no fracasó por falta de recursos, ni por exceso de enemigos internos, sino porque renunció desde el inicio a la tarea central, que es mejorar sustentablemente la vida de su gente. En su lugar eligió el atajo, el caudillo, la épica hueca, que produjo regímenes que no emancipan a nadie y terminaron pareciéndose demasiado a aquello que decían combatir, el autoritarismo. Al hacerlo, no solo dilapidaron una oportunidad histórica, sino que vaciaron de sentido la propia idea de socialismo en la conciencia popular. Allí es donde Marx había pensado planificación y poder ciudadano. América Latina dejó como herencia burocracias corruptas, jerarquías militares, una liturgia autoritaria que convirtió la promesa de igualdad en un espectáculo grotesco. Tal vez la lección más dura sea que no hay atajos, que sin democracia real, sin apoyo a las masas y su organización libre no existe socialismo nacional posible. Solo queda el tirano, la farsa y detrás de ambos pueblos enteros condenados a pagar el precio de una revolución que nunca ocurrió. Nos vamos a despedir con una canción de escape, que es El Libertador.